Que el Señor te bendiga. Doy gracias a Dios por este momento en el cual puedo estar compartiendo contigo a través de este video. Quisiera leer un versículo, quisiera compartir contigo la palabra de Dios. En estos momentos difíciles, yo creo que lo que más necesitamos es escuchar la voz de Dios, escuchar lo que el Señor tiene para nuestra vida, porque vemos tantas dificultades en el mundo entero a causa de esta pandemia que es el coronavirus. Yo quisiera leer contigo el libro de Timoteo. Se encuentra en el capítulo 1, versículo 7, y creo que es oportuno para este momento difícil, oportuno para este momento de miedo, para este momento donde mucha gente está buscando una salida y no la encuentran. Algunos no saben a qué ni a quién recurrir por el pánico que causa todo esto. Yo quisiera leer contigo este versículo. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Buena la palabra de Dios como para este momento. El Señor, aquí en la Biblia, tiene todo para nosotros, para cada momento de nuestra vida. Y yo quisiera hablarte del miedo. Desde chiquito tenemos miedo a algo, por ejemplo a la oscuridad. Y a medida que vamos creciendo se presentan circunstancias más difíciles, más complicadas, y el miedo va creciendo a medida que crecemos también nosotros. En esta época de nuestra vida de repente tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a la pobreza, a la enfermedad. Y uno de los mayores temores que ha tenido el ser humano en toda su vida es el temor a la muerte. Pero hoy yo te quiero hablar de aquel que da la vida, de aquel que quita todo ese miedo, de aquel que puede obrar hoy en tu vida, que puede darte seguridad, que puede cubrirte bajo sus alas, como dice su palabra. Aquel que venció en aquella cruz todo miedo, todo temor. Él venció inclusive a la misma muerte en aquella cruz. Y Él es Jesús, el Hijo de Dios, que ha dado su vida por ti y por mí, para poder enfrentar estas situaciones difíciles. Porque en su palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. No permitamos que el miedo sea parte de nuestra vida. No permitamos que el miedo ocupe un lugar en nuestro corazón. Dejemos ese espacio que el Señor lo use. Dejemos ese espacio para que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestra vida. Ese lugar donde más tenemos miedo, ese lugar donde está el temor, es en ese lugar donde más le necesitamos a Dios. Si tú le tienes temor a la enfermedad, es allí donde le necesitas a Dios. Si tú le tienes miedo a la muerte, es allí donde le necesitas al Señor. Es porque ahí confiamos menos, en esa parte confiamos menos en el Señor. Pero si le entregamos esa parte, el Señor va a obrar en tu vida. Si le entregamos ese miedo al Señor, Él va a quitar aquello. Porque donde está Él no hay temor, no hay miedo. Porque donde está Él hay gozo, hay paz. El temor es como un imán, es como una antena que atrae lo malo. El temor es como si fuera a tener fe en lo negativo, fe en lo malo. Como dice en Job, en el libro de Job 3:25, dice la palabra de Dios: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, dice la palabra de Dios. El mismo hombre de Dios, Job, decía: aquello que yo temía, aquello me ha acontecido. Debemos de cambiar aquello, debemos de confiar en Dios, confiar en lo bueno, en lo maravilloso que Dios puede hacer en nuestras vidas, y dejar de confiar, dejar de tener miedo, dejar de tener temor, porque el Señor ahí se manifiesta en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Salmos 56, 3 y 4, dice: el día en que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice el mismo Salmos de David, el mismo David
temía, pero él confiaba en el Señor, él entregaba a Dios todos sus miedos. También encontramos en el Salmo 23, donde dice David que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es como David mismo predicándose a sí mismo: yo te tengo a ti y no tengo miedo. El Señor está con nosotros en todo momento. El Señor está contigo cuando estás bien, el Señor también está contigo cuando estás mal. El Señor está con nosotros allá en la cumbre, también está con nosotros ahí abajo. El Señor nos acompaña en todo momento. ¿Dónde? En todo lugar. En el área que sea de nuestra vida, Él está con nosotros. Confiemos en el Señor, confiemos en Dios, aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque enfrentemos momentos difíciles, aunque enfrentemos enfermedad, aunque enfrentemos todo esto que está aconteciendo en el mundo. El Señor está con nosotros, el Señor está contigo. No tengas miedo, que el Señor va a estar obrando en tu vida, en tu familia. Confiemos en Él, entreguémosle a Él nuestra vida y Él va a estar obrando en nosotros. Pidámosle perdón por nuestro pecado, arrepintámonos, recibámosle a Él en nuestro corazón y Él va a encargarse de todos los demás. Y el Señor te bendiga, nos vemos próximamente.